Un saludo a todos los estudiantes de cuarto año A y cuarto año B. La profesora Elizabeth, quien les habla, estará a cargo de explicar los contenidos que ustedes deberán poner en práctica en esta primera guía de trabajo en casa correspondiente al 29 de marzo. Vamos a ver de qué se tratan estos contenidos. Según el objetivo de la clase, hoy día ustedes tienen que contar números del 0 al 200, comparando, completando secuencias y escribiendo cifras de números en palabras. ¿Correcto? Tal como algunos ya lo pudieron trabajar en clases presenciales. Lo primero que vamos a trabajar es y explicar el tema de completar secuencias. Nos enfrentamos acá a una secuencia numérica. Ya está un trencito con números, lo leemos. 140, 144, 148 y ahí hay una incógnita que es el número que yo tengo que identificar. ¿Ya? Abajo aparece mi recta, que es donde yo también ubico mis números de otra forma, donde van a ir las respuestas. Y ahí tenemos otra información importante que dice que en esta recta va de 4 en 4. Quiere decir que como tengo que buscar el número que está a la derecha, tengo que sumar 4. Entonces vamos sumando de 4 en 4. ¿Ya? El número entonces donde tengo que poner mi visión ahora es el 148, ya que es el último. Entonces, ¿qué hago con el 148? Debo sumarle 4, que es lo que me están indicando ahí, y de esa manera descubro cuál es el número que debería ir ahí, que en este caso es el 152. Ahí completamos entonces una secuencia. Es el mismo tipo de actividades que ustedes van a resolver en su guía, solo que con números diferentes. En la siguiente tenemos ahí otra secuencia, pero ahí nos encontramos con un panorama diferente. Tienen que descubrir qué números se necesitan hacia la derecha y qué números se necesitan hacia la izquierda de mi recta de números. ¿Ya? Entonces, si sabemos que para buscar el número siguiente, o sea, los que están a la derecha, sumamos, ¿qué hacemos para buscar el número que está antes? Correcto. Para identificar el que está antes, se debe restar la cantidad que se indica. Y en este caso, ¿cuál es la cantidad que se indica? Es el 10. Entonces, esta secuencia se completa sumando o restando de 10 en 10. Entonces, centramos nuestra visión primero en el 130. ¿Ya? Podemos partir por este o por el 140, como ustedes prefieran, pero en este caso por el 130. Entonces sé que a ese 130, como debo averiguar el que está antes, voy a restarle 10 y me va a dar el número 120. Muy bien. Después me concentro en ese 120, que es el último, y ¿qué hago? Le resto 10 y me va a dar el número 110. Ahora anotamos el 140 y le sumo 10 para descubrir cuál es el que viene enseguidamente después. Sería entonces 150. Después me quedo con el 150, le sumo 10 y me va a dar el 160. Al final, que yo complete mi tabla, recomiendo leer los números desde el comienzo, considerando la tabla de 10 en 10. Sería 110, 120, 130, 140, 150 y 160. Muy bien. Seguimos avanzando. Acá también tenemos que comparar los números porque los vamos a enfrentar, ¿ya? En la primera parte ustedes van a tener que identificar los números desde el mayor hasta el menor y ordenarlos al lado en otra tablita. Entonces, como me están diciendo que es de mayor a menor, lo primero que hago es identificar cuál es el más grande de todos, o sea, el mayor, y lo anoto en la tablita de al lado. Después, ¿cuál será el siguiente? Vayan pensando junto conmigo. Veamos. Muy bien, el 84, luego 59 y finalmente tendrá que ser el menor de todos, que en este caso es el 16. Muy bien. Y en la siguiente actividad, que ustedes también desarrollan en su guía, solo que estos son ejemplos con números diferentes, ahora tienen que identificar y ordenar los números de menor a mayor. Entonces lo primero que hago, al igual que lo hice arriba, acá tengo que lo primero marcar cuál es el menor de todos, y en este caso era el 20. Una vez que lo identifiqué, lo pongo en la tabla de al lado. Después pongo el siguiente, y tengo que finalizar sí o sí con el que es mayor de todos, que en este caso es el 160.
Muy bien. De esta forma, dándose el tiempo de concentrarse y mirar cada número, ustedes van a completar esta parte de su guía con estos números desde mayor a menor y menor a mayor. Ahora vamos a comparar nuevamente números, pero usando los símbolos matemáticos, que lo trabajamos de manera lúdica además el año pasado, donde algunos tuvieron que hasta crear los pequeños cocodrilitos. Los números que enfrentamos al comienzo es 132 y 90. ¿Y qué tengo que determinar? ¿Cuál es el número más grande de estos dos? Yo creo que ustedes ya lo saben. Sí, es el 132. Y debo ubicar a continuación el signo que corresponde. Vamos aquí de nuevo a mostrar los tres signos por separado. Tenemos que usar el menor que, el igual que o el mayor que. Entonces, si ya identificamos que el 132 es el mayor, a ese es el que el cocodrilo se va a querer comer y queda de esta forma. Entonces se lee 132 mayor que 90. Muy bien. Luego tenemos 20 y tenemos 200. Lo mismo. Ustedes son muy rápidos, así que ya deben haber identificado cuál es mayor y lo ubican de esa forma. El cocodrilo se comió al 200, que era el mayor, y nos queda así, 20 menor que 200. Muy bien. Y al final tenemos el número 78 y el 78. ¿Qué opciones nos quedan acá? Decir que 78 es igual que 78. Ya, avanzamos. Ahora vamos a trabajar con antecesor y sucesor. Son conceptos que también ustedes manejan muy bien. Concéntrate en el número de al medio, que sería el 48, y piensa en el que está antes y piensa en el que va después. ¿Y cómo yo sé cuál es el que está antes? Porque debo recordar que para identificarlo es lo mismo que restar 1. Para identificar el que va después o el sucesor, debo sumar 1. Entonces, antecesor es el que está antes y yo le resto 1. Sucesor es el que está después y yo le sumo 1. Por eso el que está antes de 48 va a ser 47 y el que está después es el 49. De esta forma. Seguimos avanzando ahora con algo muy importante, que es la escritura numérica. ¿Ya? Se van a enfrentar a esta tabla en su guía, donde primero ustedes leen la palabra y la tienen que relacionar como este ejemplo, que dice 200, lo 1 con el número que corresponde, que en este caso el 200. Ustedes lo siguen haciendo así en su guía. Y finalmente, también acá ustedes tienen que escribir la palabra completa que representa ese número. La diferencia es que ustedes lo van a hacer con letra manuscrita y más linda y ordenada incluso que lo que aquí está. Eso sería entonces lo que se trabaja esta semana. Y les deseo que hayan tenido muy buen trabajo. Recuerden que todo esfuerzo cuenta para que puedan lograr los aprendizajes. Y hasta una próxima clase de matemáticas.